Yo le juro que no fue planificado. No fue planificado que usted estuviera en esta visita a mi casa. Porque digo que no era planificado porque yo me llevo la enorme sorpresa de que usted viene de mi ciudad natal, de La Romana, que nació allá hace ya 96 años. Ha llovido. Ha llovido mucho para que dos romanenses se encuentren en la salita de una casa. Para mí es un honor Igual poder conversar para con mí. usted. Porque una de las cosas que tratamos de buscar en estas conversaciones, en estas visitas que llegan a la casa, es que todos tenemos una historia. Y hay un momento en que debemos tener la hermosísima oportunidad de contarla. Y si hay alguien que ha vivido y tiene historia, es usted, señor Manzano. Cuando hace 96 años usted nace en aquel pueblecito de La Romana, que hace 96 años era un pueblo rural. ¿Soñaba con ser músico? No. Después, a los 4 años por ahí, fue que me comenzó a gustarme la música y en esa época creíamos en los reyes. Claro. Un día de reyes o una noche de reyes, al amanecer del día siguiente, yo voy a buscar debajo de la cama de mi mamá y encuentro un acordeoncito, eso, ¿cómo que le dicen? Una armónica. Una armónica. Óigame, como a las 3 horas estaba yo tocando más merengue que guandulito. No sé ¿En armónica? Sí. No sé si ustedes conocen a Guandolito o lo oyeron comentar. Claro, de Nahua. Bueno, Guandolito éramos primos, como segundo, tercer, primo lejos, pero éramos familia. Guandolito, el nombre de él es Dionisio Mejía, era el nombre de Guandolito. Toda una gloria de la música dominicana, ¿no? Uno de los precursores, por así decirlo, del merengue. Señor. Y entonces, pues, después de eso, el instrumento que me gustó fue la trompeta. Pero ¿cómo le llega de una armónica a gustarle la otra parte que es, bueno, si se parecía en algo a la armónica, que hay que soplarlo? Bueno, sí, la situación es, el arte de la música es llevar el sonido al tiempo, porque el sonido, si no estás en el tiempo, no es arte. Claro. Porque choca, el bailador se Es atraviesa. un arte muy libre, ¿no? Correcto. Es muy libre el arte. Y entonces todo lo que sonaba, lo que era sonido, a mí comenzó a interesarme. Pero entonces me interesó más la trompeta porque era el instrumento que se lucía bastante, el que podía tocarla bien y la tocaba bien. Y entonces a mí me gustaba el figureo. Entonces, y la trompeta, el que toca la trompeta, todo el mundo la mira. Bueno, entonces tenía a los vecinos locos, porque yo no estudiaba menos. ¿Cómo llegó esa primera trompeta a su mano? Bueno, la Academia de Música
de allá, de las romanas, a los estudiantes de música le proveía de instrumentos. Éramos pobrecitos, muchachitos. Y Cuando entonces, usted habla de pobrecito, es que el pueblo de donde usted viene, bueno, si es en la Romana, pero era de un barrio o de un sector. no, yo era de un barrio porque fue muy conocido que se llamó El Peñón. El Peñón. Ahora le dicen, creo que, no recuerdo. Está arriba en la salida del pueblo. Sí, sí, bueno, en la salida del pueblo Sí, está El sí. Peñón, que por ahí se Ya iba a todo Río eso Dulce, está- que está el nuevo cementerio. Exacto. Sí. Pero en ese momento, para un niño de qué edad? Porque ya a los 5 4 años, años, ya estaba ya a los 5. 5 años usted tenía la trompeta en la mano. Sí, ya la tenía en la mano. 5 años, para Y no un deja- niño que vive, bueno, Halmar, No es lindo deja- saber que un profesional como llegó a ser Manzano, que podía pensar a los 5 años con una trompeta en la mano en una ciudad donde no hay posibilidades para tú soñar a llegar a lo que él logró llegar. Para mí lo más importante que había en esa época eran 2 cosas: mi madre y la trompeta. Eso era lo que más me interesaba a mí. Hay gente que está detrás de cámara, hay gente que está detrás del escenario y tú estás detrás de las luces. Pero me imagino que en tus inicios era casi una linterna. En mis inicios eran 4 focos, 2 extensiones y un motor, Un motor. una moto. Entonces, yo me enganchaba a las 2 extensiones, cogía las 4 luces como 4 cantinas de esas de repartir comida, y ahí iba yo a llegar. ¿Por qué tú pensar en la iluminación? O sea, es muy difícil que alguien piense, yo voy a ser iluminador. O sea, ¿cómo y dónde y por qué? ¿Tuviste una necesidad en el área del espectáculo? ¿O qué? No había una necesidad. Yo te puedo decir que fue una conexión, fue casi un llamado. Porque yo yo estudiaba economía y trabajaba en un banco, No. encorbatado. Sí, así fue mi vida. Mi transición fue del mundo bancario al mundo del espectáculo. Claro. Imagínate cuando yo fui donde mi mamá a decirle, mamá, yo voy a dejar el banco y la universidad para dedicarme a trabajar con luces. Y ella me miró así, me dijo, Te va a meter a sacerdote. no, vas a ella iluminar. me dijo, con luces. Mijo, en este país no hay luz. ¿De qué tú me estás hablando? Y yo, no, mamá, la gelatina, entonces el escenario y las bailarinas y... Sobre todo por la bailarina. También, pero se dio una coyuntura con unos amigos que trabajaban en el Jaragua, que en aquella época era el único teatro, sí. no el único teatro, pero era el teatro equipado donde se hacía el show caliente. Y había planta. Y había planta, que esa planta del Jaragua vino de un submarino nuclear y la instalaron ahí. ¿Ah, sí? Por eso ellos siempre fueron independientes y no se iba a la luz. Sí. Entonces yo entré al Jaragua, primero como stagehand, como tramoyista. Yo entré a pintar, a mover cosas. Y siempre yo era de los que me quedaba cuando necesitaban personal voluntario para las actividades fuera de horario. Yo siempre estaba de primero con un grupo de amigos. Johnny Cuello, Manuel Ferri, Dorado Montero, David Rodríguez, y era un grupito que empezamos a trabajar para Dani Fuchar en el Jaragua, y éramos los fucheros. Que era el que hacía la... Él era el stage manager del Claro, Jaragua, que hacían aquellas maravillosas puestas en escena de... del show caliente, y todos los eventos internacionales que empezaron a venir al país. Entonces, nosotros estábamos ahí. Conjuntamente con el Jaragua, empecé a trabajar con Freddy Vera en Punto Final. Ah, hiciste iluminación Punto de Final televisión. por mucho tiempo, sí. Yo he iluminado mucha televisión y empecé con Freddy Vera. Bueno, ahora eres el iluminador. De José Antonio, y luego... Bueno, de esta locura, porque ya tú no me iluminas a mí. Bueno, yo te tú ilumino iluminas- de todo. tú Bueno, iluminas yo te a- iluminé, el primer video que yo iluminé, que fue Generaciones en el Mauna Loa, José Antonio Rodríguez y Juan Locuar, dirigido por Pelli Guzmán.
Así es. Eso fue en el año 90. Entonces, me imagino que te iba a decir que soy iluminador de Juan Luis. Sí, he sido iluminador de Juan Luis Guerra. Ahora andas de gira. De nuevo, fui por 15 años, trabajé con Juan Luis, trabajé con Chayanne, trabajé con Montaner. Y luego me dediqué a ProLights. Bueno, porque qué suerte que te hayas metido en esta locura de Como un Bolero. Una suerte para mí, además que yo no te iba a dejar solo una vez más. Más te vale. Déjame ser la luz que ilumine tu sendero, hacerte concebir por obra y gracia de mi cuerpo. Deja sacar de ti esa duda en la cabeza, limpiar todo tu interior como carcoma en la madera. Déjate querer. Deja que alquile un espacio en tu cintura, déjame beber el sudor que se le escapa a esta locura. Déjame creer, pensar que después de tus besos no hay más nada. Déjame mentir, si hace daño la verdad en mi palabra. Déjame hablar, encaramado en tus alas, para volar donde vuelas, para soñar lo que sueñas. Déjame ser amor, un espía de tus actos, entre tu sombra vivir, ir siguiéndote los pasos. Déjame querer. Deja que alquile un espacio en tu cintura, déjame beber el sudor que se le escapa a esta locura. Déjame querer, pensar que después de tus besos no hay más nada. Déjame mentir, si hace daño la verdad en mi palabra. Déjame ser el dos que precede siempre al uno, hacer la suma de tres para cuando llegue junio. Víctor. Cuando me invitaste y me hablaste de que íbamos a tener una conversación sobre fe, pues pensé en traerte este detalle que está hecho en barro, que está hecho por unas monjas que justamente su fe la llevan siempre a vivir y a compartir con los que más sufren. Y bueno, pues esto viene de Portugal, España y... Tú llenas esta casa con luz. Sí, pero es la luz que tú tienes también, ¿eh? Y es un nacimiento para
para que recordemos que siempre estamos llamados a vivir esa fe con esperanza y a dar esa esperanza a los que más lo Qué bueno que necesitan. tú me pones el tema, porque yo imagino que al salir o al tú entrar, Sí. te encontraste con una señora de 90 años, se llama Mercedes, Sí. con la cual tuve una hermosísima conversación, porque en una conversación que tuve anteriormente con un amigo, él me dijo algo, una frase que a mí me chocó, me decía, por fe se llega al cielo. Y entonces pensé en la historia de injusticia que ha tenido el mundo, Ujú. pienso en la cantidad de hombres que tuvieron la oportunidad de hacer el bien y por manifestarse en el poder hicieron todo el mal, y los vi tan vinculados a la fe. Porque la gente piensa que la fe es estar, visitar y hacer una vida de comunión con un edificio, como en este caso la iglesia. Y esta señora Mercedes, su vida, Ujú. lo que me ha contado, me dice, yo no me gano el cielo por creer, sino por hacer. Siempre, desde pequeña, a mí me gustó dar, La solidaridad. sí. Y entonces, a pesar de no tener una familia cristiana, así vamos a decir, como decimos nosotros, sino una familia buena. No eran Que a veces es no mejor. eran rezadores, Pero llevaban una vida buena. Sí, y entonces me gustó siempre enseñar, y como no había muchos medios donde yo estaba, digo, bueno, yo voy a dar lo que yo tengo, claro. ¿Y qué era? ¿Qué tenías para dar? deseo de dar, de que conocieran a Jesucristo y de que cada uno se conozca tal y como es. Y eché todo mi... ¿Pero cuándo conoces a Jesucristo si no vienes de una familia cristiana? ¿Qué te lleva a conocerlo? Bueno, lo que pasa es que aunque mi familia no era cristiana, pero era gente de fe, que Ok. conocían a Dios, que no me impedían que yo, por ejemplo, lo que más me gustó cuando llegué a tener uso de razón fue visitar las familias y hablarles de Jesucristo. Y me quedé con eso desde joven. Cuando llegabas a esas familias, me imagino que eran personas que no tenían acceso a Pobres, familias pobres, y no pobres también. ¿No era muy difícil hablarle a una familia pobre con tantas necesidades, tocar la puerta, ver que no tienen muchas de esas necesidades básicas resueltas y de repente sentarte en una silla a hablar de Jesús? A ver, no, porque yo no le hablé de Jesús de primera vez. No, ¿De qué yo le le hablé hablabas? de ellos primero, de cada de uno, sus averiguarle posibilidades, de su su capacidad. vida, qué hacían, cómo conseguían las cosas. Y eso me ayudó a integrarme más, a trabajar más, porque me di cuenta que querían que yo les hablara, Que estuvieras con ellos. que yo estuviera con ellos. Me buscaban. Me buscaban. ¿Cuánto poder tiene la fe? Ay, Sobre todo en la palabra de alguien con fe, ¿no? y entonces, yo me enamoré más todavía cuando vi que la gente le interesaba que yo le hablara. Qué lindo. Es que tiene que haber una dimensión que hay que despertarla en el ser humano. A veces la despertamos cuando tocamos muy hondo en la vida. Entonces ahí es como o uno se hunde más o trasciende, ¿no? Unos lo llamamos católicos, otros protestantes, pero al final la espiritualidad nos tiene que ayudar a trascender como seres humanos y a ir más allá de llegar al espacio, sino de llegar al corazón del otro. Es decir, yo creo que el gran reto que todos tenemos es la convivencia diaria, ahí es donde nos jugamos realmente la vida. Y eso también lo decía Luther King, te escuchaba y me venían esas palabras de Luther King, ¿no? Hemos aprendido pues cómo volar, cómo llegar, pero no hemos aprendido el arte sencillo de vivir como hermanos, ¿no? Tú que trabajas con niños,
con niños necesitados. Con niños no solamente que han necesitado de la comida que les pueda llegar al mediodía, a la cena, sino también que han necesitado de ese calor de familia, ese calor de humano que nos hace humanos. ¿Sientes esperanza? Sí, siento esperanza. Cuando los veo y cuando voy viendo cómo van cada día creciendo, no solamente en estatura, porque los niños de hoy crecen muy rápido, sino también en valores, en cómo ellos se ayudan unos a otros, cómo incluso los más grandecitos pues asumen el papel de facilitadores y van acompañando a otros más pequeños. No le digas que son el futuro eras tú, no recuerdas, el pasado hoy te exige respuestas y tú sin pudor te das vuelta. No le digas que son el futuro, no repitas la misma tonada que en tu oído cantaba el abuelo y al abuelo su padre sin ganas. No le digas que son el futuro, no le llenes la alforja con sueños que has soñado despierto y creyendo que el futuro era parte del verso. No le digas que son el futuro, no le pases la antorcha sin normas, dale un libro con reglas escritas, no le dejes barrer sin escoba. No le digas que son el futuro, si el futuro eras tú, no recuerdas. Mejor dale valor a tu vida, saca al niño que llevas a cuestas. No le digas que son el futuro, si el presente que vives incierto, si le cuentan las horas por culpa de la casa que dejas sin techo. No le digas que son el futuro, no le llenes la alforja con sueños que has soñado despierto y creyendo que el futuro era parte del verso. No le digas que son el futuro, no le pases la antorcha sin normas, dale un libro con reglas escritas, no le dejes barrer sin escoba. No le digas que son el futuro, él prefiere que le abras los ojos. Tu mea culpa acompañe sus actos, tu mea culpa lo salve del lodo. Pues hoy por ti, mañana por mí, es decir, que tenemos que tener ese compromiso de que personas que han tocado nuestra vida y que han desplegado nuestra vida, pues nosotros poder hacer lo mismo con otros. Yo siempre lo digo por mi propia vida, ¿eh? Yo entré con 13 años al seminario. Es decir, yo no sabía lo que era... 13 años. 13 años. La profesora... ¿Por qué? ¿Qué te llevó a eso? Pues cada vez que la profesora en una escuela pública llevaba a un misionero y veía esa felicidad del misionero o de la misionera, de cómo compartía con otras culturas y cómo eran felices con los que ellos compartían, eso era lo que a mí me motivaba. Qué bello. No lo de ser cura o no cura, eso vino después, incluso vino estando aquí en el país, que descubrí otra forma de servir a través del sacerdocio, pero un sacerdocio donde yo podía ser yo, porque tenía mucho miedo a que la institución, la estructura me comiera, me dejara ese Tomasito, como me han conocido siempre en el pueblo, ¿no? Mi padre se llama Tomás, pues siempre he sido Tomasito, ¿no? Y tenía ese miedo, pero aquí descubrí otra manera de vivir la fe, de amar, de servir, y dije, adelante. Y siempre cuento esa anécdota de mi madre, que vinieron aquí en la ordenación, cuando me ordené en el 2013, y mi madre siempre ponía una velita en su casa, en el patio, y cuando yo regresaba decía, mamá, ¿y esta velita para qué? Dijo, para que te vaya bien y para que regreses, que aquí también hay mucha necesidad, ¿no? Pero cuando vinieron y que se encontraron una realidad, ¿no? Una realidad y una familia, y un calor increíble, aparte del calor físico, pero un calor de familia, ¿no? Entonces cuando regresamos allá le dije, mamá, ¿y esa velita dónde está? Y dice, hijo, esa velita tiene que estar allá, donde está tu otra familia. Entonces son cosas que la vida como que te va... Que te va marcando. Te va marcando y te va llevando y te va fluyendo. ¿Tú piensas que con la tecnología de hoy los seres humanos nos hemos... Te lo pregunto porque yo escribí una canción que se llama Cuando todo termine. Cuando todo termine, saldremos a buscar los abrazos, los besos. Los amigos serán otra vez la razón y el mejor de los premios. Cuando todo termine, le daremos valor a las cosas sencillas.
será en todo lugar donde la libertad se verá compartida. Así que al despertar, en lugar de un café, brindaremos sonrisas. Y es que todo comienza cuando todo termine. Cuando todo termine, haré iglesias de un bar, de tus ojos tu mesa. Brindaremos tú y yo con el vino mejor y estaremos tan cerca que una fiesta será cada vez que una voz te diga buenos días. Las palabras serán un sonido de amor y no letras vacías. Cuando todo termine, prometo que serás mi canción favorita. Y es que todo comienza cuando todo termine. Cuando todo termine, porque va a terminar, demos gracias al cielo y lo haremos sentados en un parque los dos, con la ausencia del miedo. Cuando todo termine, porque va a terminar, estaremos desnudos, sin adornos, sin lujos, simples ciudadanos del mundo. Cuando todo termine, habremos de tomar el camino correcto. Nuestro instinto dirá que ganar, que perder, encontrar el remedio que nos haga curar el dolor de vivir sin seguir nuestros sueños. No diremos adiós, sino un hasta mañana, con tu risa me quedo. Cuando todo termine, seremos mejor, no habrá nada imposible, nuestra vida comienza cuando todo termine. Cuando todo termine, porque va a terminar, estaremos desnudos, será volver a nacer sin nada que esconder y sin trucos. Jordi, ¿cómo que se llaman estos jóvenes ahora? Tienen un nombre. Los que ahora... ¿Los millennials? No. ¿Qué millennial? Los que... José Antonio, son los emprendedores. Los emprendedores. Si algo yo doy gracias a la vida es haber coincidido en mi trabajo y en mi paso por ella con personas que me enseñaron a disfrutarla y a aprender. Y que haya aceptado venir a formar parte de esta experiencia como un bolero, para mí, cuando Javier me lo dijo, me dijo, imposible. Qué bueno tenerte aquí. Para mí es un placer estar en compañía tuya. Tenemos mucho tiempo conociéndonos ya. Claro, poeta.
Mucho. Hemos trabajado muchos anuncios comerciales. Muchos comerciales, el concierto de Juan Luis. El concierto de Juan Luis. Que fue el primero en dirigirlo en el Teatro Nacional y después en el Centro Olímpico. Así es. Pero ¿cómo llegas? Porque tú llegaste muy jovencito a... Yo llego a la televisión con Salvador Pérez Martínez, con un señor que se llamaba... Con el Pérez. Que aplaudan, yo no salgo. Quiero estar solo. Quiero descansar. Cuando suena esa música, parece que la vuelvo a ver pasar. ¿Y qué tenía el Pera en la televisión? Al Pera sacan un programa cuando el Apolo 11, que se llamaba el Club de los Astronautas. Cuando llega el Apolo 11 a la Luna. Entonces, hay un productor, García Vila, que viene de Puerto Rico a producir ese programa. Y comienza esa historia. Primero llega doña Licena de Vaz, que me entrena en pronunciación, perita en actuación, y así entro. Tenía 10 años de edad. Entonces, ahí yo aprendí a hacer sketch de comedia y sale... O sea, tú escribías libretitas para... Sí, escribía mis historias de muchacho y de niño, y entonces Perita me las arreglaba y yo las decía. Entonces se inventó una cosa que era un mexicano, yo era un astronauta marciano. O sea que tú empezaste en la televisión frente a la cámara. Exacto. Entonces, después pasó el tiempo, vino Freddy Ginebra, el modo colorín colorado. Entonces me pusieron me vistieron de un muñeco ahí. Entonces yo decía, no, pero no me gusta, vestido de muñeco, me voy. Y me fui. Después viene Freddy, que iba al lado de mi casa, porque estaba casado con Luchi. Entonces, tú sabes que los pichardos viven ahí al lado, a tocar los sábados, se juntaban, claro, hacían la chercha. Dice, mira, yo voy a sacar un programa que se llama Nosotros a las 8. Entonces, y hay una sesión que vamos a hacer que se llama el Chiqui Show de Nosotros a las 8. Georgie, ven para acá. Porque a mí me decían el abuelito, junto con todos esos tipos. Yo me metía ahí aprendí a tocar batería, aprendí a tocar guitarra, piano, violín, porque todos eran músicos. Entonces, fotografía, porque había uno de los hermanos, son 9, y cada uno tenía como un área diferente, y aprendí fotografía. Bueno, así pasó el tiempo, entonces entré a hacer el Chiqui Show de Nosotros a las 8. Nuria, Maracayito, claro, y yo. Y yo escribía mi sketch, Freddy me lo chequeaba y me decía, sí, está muy bien, que se cuánto, y dale. Y yo hacía comedia. ¿Y cómo llegas detrás de cámara? Bueno, me salía el acné y yo dije, bueno, pero ya no puedo salir en televisión con el acné, tú sabes cómo son los muchachos. Y decidí estudiar publicidad en la UAS. Estudié publicidad, llego a mi casa muy feliz con mi mamá, le digo, mira, estoy estudiando publicidad. No, mi mamá me dice, yo quería un médico, un abogado, un arquitecto, esas son profesiones. Digo, está bien, te voy a acompañar, te voy a estudiar otra carrera. Y le estudié administración de empresas. Pero no quería eso, porque realmente eso fue para complacerla. Entonces, de ahí, Javier, un grupo, nos fuimos a estudiar fuera producción de cine. Sí, o sea, yendo fuera donde... nos fuimos en Boston, en un workshop que hacían allá, y por época tú lo cogías. 3 meses de dirección, 3 meses de fotografía, 3 meses de tal cosa, y hasta que terminara el curso de producción completa cinematográfica. Y ahí fuimos un grupo, Archie, Marchena. ¿Ustedes no fueron a estudiar? No, sí. No, comenzábamos eso a las 6 de la mañana a clase y terminábamos a las 12 de la noche. Toda la noche, ahí no había chance. Estoy muy seguro que con ese grupo... Sí, la pasamos bien. Pero tienes mucho tiempo ya en el área de la producción de televisión y eso. Sí, luego te fuiste a Estados Unidos, acabas de llegar de Estados Unidos, tuviste 10 años. 10 años. ¿Trabajaste dónde ya? En la cadena USA, el Home Shopping Network. Después se armó otra compañía más, que eso eran unos mexicanos que se llamaba el Grupo Innova, para venta por televisión. Entonces me llevaron ahí como gerente de producción.
Pero fue para crear prácticamente el canal, crear el canal, exacto. En los dos Aquí canales. también hiciste algo parecido. Tú creaste Manejé el canal. cadena de noticias, hice reingeniería en el canal Televida, manejé los dos canales de los Lamas, Sí. Santo Domingo TV y Noticias 16. Toda una vida. Pues nosotros todos felices y de verdad que hayas dicho que sí a este proyecto. Solamente estar a tu lado, poeta. No. Para mí es que... esa paz que tú le brindas a todos. Para mí el honor de poder estar junto a esta hermosísima generación en riesgo. Un placer. Muchas veces comía lo que ellos comían. Lo mismo. Porque yo estaba ahí, ellos iban a servir su comidita y me brindaban y yo me sentaba con ellos. Eso fue mucho tiempo que yo tuve con eso. Más de 50 años yo estuve haciendo eso. ¿Llegaste a trabajar con alguna institución religiosa? Bueno, lo que pasa es que el grupo mío nació de los padres salesianos. Fue el fundador, ¿verdad? Entonces, una vez voy a poner uno de los puntos clave donde yo más me entusiasmé por servir. Nosotros vivíamos en una casa de la que era la mayor, la más jefa, como le decíamos. Y entonces, ahí yo empecé a juntar gente, porque en ese sitio donde yo iba, era gente de dinero. Había los que no, pero había los que sí. Y a eso habían que moverlo, motivarlo, ¿no? Mire. A veces cuesta más trabajo. Sí. Cuando se tiene todo, se piensa menos. No, el que tiene se le importa. Claro. Yo no necesito de Dios porque yo lo tengo todo. Bueno, yo siempre tenía esa inquietud misionera y creo que mis hermanos... ¿Pero por qué República Dominicana? Pues porque había una oportunidad de dos sacerdotes mercedarios que esperaban un tercero. Y yo estaba en un momento, fíjate, de crisis allí en España, de acompañar una misión muy fuerte con inmigrantes y refugiados que venían de África. Y a raíz de ahí pues se dio la oportunidad, me dijo el provincial nuestro, Tomás, o en un colegio, en una parroquia, o todo de España. Y yo digo, pero Dios mío, yo ya eso lo conozco, yo sé. Y de repente me dice, como vi así, un poco convencido, me dice, también hay otra oportunidad, Tomás, que puedas realizar ese sueño que llevas tiempo, y es irte a República Dominicana. De hecho, conocí a través de un amigo de universidad, ahí en Salamanca, que nos invitó a un picapollo, que nos hizo una noche, pero nada más. De hecho, cuando le dije, mamá, vengo a República Dominicana, mi madre lo primero que me dijo, bueno, no a Dominicana, le dije a Santo Domingo. Y mi madre se pensaba que era Santo Domingo de la Calzada. Y me dijo, ay, qué bueno, hijo, porque te voy a tener cerca. Porque ella siempre me había visto con esa inquietud de querer volar lejos, ¿no? Y fue llegar aquí, siempre lo cuento, es encontrarme con esa alfombra verde, con esos ranchitos que se veían desde ahí. Y dije, Dios mío, ¿dónde voy, no? Pero enseguida me sentí parte, y me siento parte. Hay que tener mucha fe para tomar una aventura de ese tipo. No sé. Porque llegaste a un lugar a conocer y desconocido. Sí. Y otra cosa muy importante, a desaprender lo aprendido. Claro. Y sigo todavía desaprendiendo. Hay cosas que yo no logro entender. De por qué a mi casa llega la gente como si yo los hubiera invitado a partir de un invitado inicial, que en este caso fue usted, que vino a tomarse un poco de un tececito frío y un poco a hablar de su vida. Y entonces llega el show que tiene que ver con la música que usted hace, pero la casualidad más grande, y vuelvo a decir que no es casualidad sino causalidad, es que lo conozco de hace muchos años, pero hace un tiempo él se dedicó a llevar a la televisión un documental que hablaba de un dominicano que se llamaba Johnny Pacheco. Y Johnny Pacheco fue el creador. Entonces Andresito viene, me toca la puerta, me dice, ¿podemos fumar un bolerito? Y digo, bueno, yo tengo un invitado.
Pero ya que él tiene que ver, tuvo que ver y sigue teniendo que ver con la música de la salsa y en especial de la Fania, yo los dejo a ustedes para que hablen de esa etapa. Y después nos fumamos el bolero. Así es. Hay una parte, maestro Manzano, que ¿por qué a usted, todavía yo sé que le gusta, subir tanto en la trompeta? ¿Por qué? Esos tonos tan altos. Me acuerdo como hay un artista que uno sigue con la trompeta, Michael Ferguson, pero a usted siempre le ha gustado subir. ¿Por qué? Casi es un premio porque no todos los trompetas pueden dar esa nota tan. O sea que el que puede, cuando está haciendo un solo, viniendo la orquesta tocando detrás y el trompeta soleando, utiliza esa forma aguda, es una forma más de extender sus ideas sobre eso se le llama, sobre el solo que está haciendo. Y maestro, indudablemente que la trompeta en la salsa, sobre todo lo que es la salsa de los años 60, 70, era el instrumento principal. Y si uno se pone a ver, por ejemplo, la música de Pacheco, cuando él pasa de la charanga al tumbao, esencialmente las dos trompetas juegan el papel fundamental de lo que se llama el tumbao de Pacheco. Algo inclusive que hasta hoy en día es muy difícil de imitar ese sonido. Indudablemente que era un gran reto para los trompetistas poder llegar a esos registros, a esos colores. ¿Cómo se da el acercamiento suyo con la Fania cuando llega a Nueva York? ¿Cómo llega, si es como instrumentista o arreglista? Cuéntenos un poco de esa parte. Yo llegué como arreglista, arreglo de fulano que trabajaban, por ejemplo, con la Fania, cantante, que querían grabar. ¿Cuál fue el primer arreglo? No, pues fueron tantos arreglos que yo hice. No se recuerda. Yo sí, pero no sé. Los arreglos me gustaron mucho porque yo oía mucho la música cubana. Claro. Y me gustaba y me gusta porque es la mejor música para gozar. Especialmente es la música, la salsa esa. La salsa. ¿Y por qué entonces en el 67 usted coge un arreglo de Benny Moré, el suavecito, y lo lleva a merengue? Yo creo que era de un tipo de Ato Mayor, un saxofonista, sí, que vino, tenía una orquesta en La Romana, y entonces me mandó a hacer ese arreglo. Y después lo hice yo, y lo grabé y se pegó. Él no me mandó a hacer más arreglos, pues, le mandó a hacer uno y entonces ese fue Fausto Rey que pegó con usted, ¿no? No, ¿Quién fue el cantante? No recuerdo quién era el cantante. ¿Usted hizo el arreglo de la hija de Lola? A la Sonora Matancera, que uno llama pero un arreglo bien de verdad, que inclusive la Sonora Matancera me buscaban a mí para grabar la trompeta y entonces comenzaron a buscarme para arreglo y una noche me habla el director de la Sonora: Manzano, voy a querer que tú me hagas el arreglo de la hija de Lola y de la vecina, que tú me consigas eso. Bueno, digo, así yo te lo puedo conseguir. Bueno, yo creía que como eso estaba tan pegado con Charlie, que eso era lo que le interesaba a la Sonora. Me dice él, no quiero arreglo de Charlie, porque la Sonora todo lo que graba los arreglos son originales de ellos. Mi unicornio y yo hicimos amistad, poco con amor, un poco con verdad. Con su cuerno de ayer pescaba una canción, saberla compartir era su ocasión. Mi unicornio azul ayer se me perdió,
solo quiero aquel. Cualquier información la pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Cuando usted estuvo con Charlie Palmieri, ¿quiénes eran los cantantes? Uno de los cantantes era Vitín Avilés, había otro que era Willy, eran tres. Ahí estuvo Meñique. Meñique sí, Meñique estuvo, pero luego después que, por cierto, yo le hice 10 números a Meñique para grabarlo, para grabárselo, porque Meñique era de la Fania, para grabarlo con Charlie. Y grabaron esos días arreglos, pero tremendos arreglos. Indudablemente la hija de Lola ha sido el más comercial de todos los temas de Charlie. Eso fue un par de los artistas dominicanos que recuerdo ahora mismo, sí, que hay muchos que no se le ha dado valor. Yo recuerdo a Porfi Jiménez. Murió Porfi Jiménez. Sí, Porfi. Y Tejerés. Y te tocó conmigo aquí en la Dominicana. Yo lo llevé a tocar trompeta en la orquesta que yo dirigía. Héctor Zarzuela, Bomberito. Héctor de León. Bueno, Héctor de León, el padre de Héctor de León, fue mi primer maestro de trompeta. Que él era su director de la banda, de la Romana, y director de la academia. Ahora, naturalmente, la mayoría de los arreglos que yo tocaba, como eran míos los arreglos, claro, y eran bien hechos, pues pero después de cualquier gente que Papa Molina, fulano, Tabito Vázquez, otro que un arreglo bueno de ellos, si llegaba a mí, que fuera a acompañarlo en un sitio, allí era prohibido quedarse si usted no tenía permiso de la Unión de Músicos para quedarse ahí, porque le iba a quitar trabajo. Trabajo había, ahí sobraba trabajo para todo el mundo. ¿Usted recuerda, y perdone, al maestro Vitín Paz de Panamá? Murió recientemente. Murió recientemente, sí. Murió hace ya, a finales del año pasado murió. No sabía que había muerto. Muy bueno. Bueno, de hecho, el solo de Vámonos para el Monte, de Eddie Palmieri, es de él. Y fue, yo no sé si era gran arreglista, pero era uno de los mejores trompetistas, indudablemente, de la salsa. ¿Cómo te sentías más cómodo, maestro Manzano? ¿Tocando salsa, tocando merengue o tocando jazz? Bueno, fíjese, aquí nunca se ha tocado mucho jazz. La música americana no se ha tocado mucho. Charlie tocaba ese piano muy bien. Uno de los mejores pianistas. Yo tocaba con muchos pianistas. Maestro Manzano, ¿usted considera cuál es mejor para usted? Usted que tuvo trato, ¿Charlie o su hermano Eddie Palmieri? Charlie, ¿verdad? Charlie fue quien enseñó piano a Eddie. Charlie era una estrella. Sí. Decían el rey de la... Eddie duró más tiempo y sobre todo en el desarrollo de los últimos 20 años que ha sido, por eso, pero indudablemente Charlie era... No, Charlie era el papá de los pianistas. Y revolucionó la música porque él tocaba hasta... tocaba el piano y tocaba el órgano. Sí. Óigame, ese es un rey en eso. Una noche había una orquesta dominicana en el club ese, a Roberto Ruquete, que llevaba el viejo ese, que era un puñón, si usted entraba sin saco a su club, lo sacaba. ¿Y cómo fue su amistad comercial y fuera de lo musical con Johnny Pacheco? El sonido más lindo que yo he vivido, las ideas más lindas que le ponía ese señor. Cuando hacía un solo, normalmente eran los danzones,
que comenzaron con la flauta. Era ese Pacheco. Pero yo no tuve el honor de conocerlo. Dime, ¿cómo lo han pasado? Muy bien, Maravilloso. yo muy bien. Yo El quiero doble de bien. que me dé, que me llegue a 100 o a 101 para arreglar la situación a los hijos miren mis hijos esto así, manejen esto así y así ustedes van a vivir no apurados también. Yo doy testimonio de conocer a Luisa y sé que ha hecho un gran trabajo de educación. Pero hay un problema. gracias. Usted sabe que usted tiene un hijo postizo. Se llama Javier Mol. Entonces Javier Mol, que es el que lo ha traído hasta aquí, Sí. me dice, ahora llegó ahí, me dice, José Antonio, tengo que llevarlo. Y como él es el que manda, ahí está Javier Mol esperando. Ya casi vamos a caminar. Un placer enorme haber estado aquí y tener la suerte de tener a estos dos amigos. Gracias, hermano. Gracias. Gracias, maestro. Se agradece mucho. Había una oportunidad de una casa y la gente se estaban vendiendo. No, cuando Trujillo se murió, se metían a Se llevar, metían, claro. a cogerse todo, que si a ustedes les interesaba. Nosotros éramos nuevecitas. Y entonces el padre dijo, los salesianos ahora no tenemos personal, pero ustedes sí. Vamos a ver cuál se quiere ir a responsabilizar a eso, porque era la cárcel de Ramsey. Era una cárcel. La cárcel todavía está ahí. Todavía. Nosotros trabajamos ahí. Y yo levanté la mano, digo, yo voy. Yo tenía deseo de trabajar. Aunque trabajaba, pero como trabajar así, más sólido. Y entonces, pues... Tomaron la casa y la han transformado en desde una... San Isidro vinieron de una vez y nos entregaron la casa. Habían guardias, pero los guardias eran los peores, porque hacían desorden, Claro. y después decían que eran la gente. Claro. Pero como yo tenía un ojo, siento una noche en la casa, una corredera, digo, ¿qué pasa? Había una ventana en mi habitación bajita, y yo levanté la ventana y veo que son los guardias los que están haciendo desorden. Al otro día, yo fui a San Isidro y le dije al jefe, está pasando eso, quíteme esa gente. Dice, no, es peligroso. Digo, Más peligroso es tener. yo le dije, más peligrosos son ellos. Claro. Pongan un policía de servicio y ya. Así mismo fue. Ellos me fueron a gritar, porque... Digo, Porque se quedaban en el aire. Sí. Digo que lo ponen en otra parte, pero nosotros no teníamos vida. Que me caí de una escalera, que el Señor me agarró porque él sabía que estaba preparando un matrimonio y no había quien lo hiciera. Qué bello. Y él me agarró. De arriba me fui para abajo. Y yo espero que se haya roto la escalera. No se rompió. No se rompió tampoco. No, ni bueno, yo tampoco. Pero tampoco logró romperla. No, porque no nos Y entonces convenía. en las cañitas usted está trabajando. En las cañitas, ahí sí es verdad que había candela. Porque yo tuve que hacerme un tigre con los tigres. Claro. Y me querían. Ni príncipe azul, ni rey del castillo, ni el protagonista en la leyenda, ni tu Superman, ni el galán con brillo que esperas, ni la mejor opción, ni la superestrella, ni la solución de tus problemas, ni
la salvación que por un milagro llega. Soy la mezcla del Pidio Valdés con las canciones que tanto desafinó mi abuela. Pero aquí me ves bajo tus balcones dando serenata de la buena. Soy una guitarra que se ofrece como flores, un Quijote flaco en bicicleta. Por fortuna traje 500 canciones y este corazón que por ti vuela, y este corazón que desesperas. Ni Mago de Oz, ni Rubio Brad Pitt, ni el modelo clásico de un hombre, ni fui el más veloz para llegar a conocer tu nombre, ni el que esperas ver, ni tu Harry Potter, ni el que te dijeron tus amigas, ni el que he sido ayer antes de que te conocía. Soy la mezcla del Pidio Valdés con las canciones que tanto desafinó mi abuela. Pero aquí me ves bajo tus balcones dando serenata de la buena. Soy una guitarra que se ofrece como flores, un Quijote flaco en bicicleta. Por fortuna traje 500 canciones y este corazón que por ti vuela, y este corazón que desespera. Gracias.